Mi familia, amigos, mis hermanos, qué gusto saludarlos nuevamente. Sean todos bienvenidos a la lectura de las Escrituras versículo a versículo. Acuérdese, por favor, que estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y la semana pasada leímos el capítulo número 16. Pablo y Silas comenzaron un nuevo viaje. En el camino integran a un jovencito llamado Timoteo. Este era un joven de muy buen testimonio en las ciudades que fueron a visitar. Y bueno, Pablo decide circuncidar a Timoteo para después ir a las diferentes iglesias y anunciarles el acuerdo al que se había llegado en el concilio de Jerusalén. Más adelante Pablo tuvo una visión de un varón macedonio que le pedía y le rogaba que fuera con ellos para ayudarles. Inmediatamente se levantó y se dirigió hacia Macedonia. En el camino llega a una ciudad llamada Filipos. En esta ciudad no había sinagoga y lo que tenían que hacer era salir de la ciudad y reunirse fuera de las puertas de la ciudad para orar a Dios. Este grupo de oración era mayormente conformado por mujeres, y una de estas mujeres que conocimos en la lectura de la semana pasada fue a Lidia. Esta mujer, Dios le abrió el corazón para que recibiera la palabra que traía Pablo, y después los invita a su casa. Y bueno, un día que iban a salir nuevamente a la oración, Pablo se encuentra con una mujer que tiene un espíritu de adivinación. Oró para que este espíritu la dejara, y bueno, se arma todo un relajo porque los amos de esta muchacha se lanzan contra Pablo, contra Silas, y los llevan ante las autoridades. Y bueno, las autoridades hacen que le rasguen las vestiduras a Pablo y a Silas y que los golpeen, y después se lo llevan a la cárcel. Ya estando en la cárcel vimos una anécdota muy interesante con el carcelero. Resulta que hubo un terremoto y Dios suelta las cadenas de Pablo y de Silas, y ellos deciden quedarse ahí. En medio de su tribulación, de su encarcelamiento, ellos estaban orando y cantando al Señor. El carcelero, viendo que las puertas de la cárcel se habían abierto, dijo: estos ya se me fueron, y entonces decide matarse. Pero Pablo, al ver eso, lo detiene, y el carcelero se queda anonadado, se queda asombrado de que estas personas, en lugar de haber intentado escapar, habían permanecido en la cárcel. Entonces corre hacia Pablo y hacia Silas y les dice: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo y Silas le dijeron simplemente: tienes que creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bueno, después de esto, el carcelero los lleva a su casa. Obviamente Pablo y Silas aprovechan para hablarle a la gente de su casa. Toda la familia cree, se bautizan, y ya después de unos días de haber cenado, de haber convivido, las autoridades le mandan a decir al carcelero que liberen por favor a Pablo y a Silas. Y bueno, usted sabe lo que pasó. Cuando salen de ahí de la cárcel, regresan a casa de Lidia, y dice la palabra de Dios que ahí Pablo y Silas consolaban a los hermanos que estaban reunidos en esa casa. Y bueno, seguimos entonces en este segundo viaje misionero. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué ciudades visita esta vez Pablo y Silas. Y bueno, esto lo haremos en el capítulo número 17. Si usted está listo, por favor, tenga su Biblia enfrente. Vamos a empezar a leer juntos el versículo número 1. Hechos, capítulo 17, versículo 1. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo
discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos, y que Jesús, a quien yo les anuncio, decía él, es el Cristo. Esa era la rutina de Pablo, digamos, ¿no? Era su forma de llegar a una ciudad. Lo primero que hacía era buscar si había una sinagoga. Si había una sinagoga, entonces llegaba a la sinagoga, se sentaba atrás. Él no llegaba diciendo, hey, ya llegué. Con permiso, les voy a hablar de la verdad. Les voy a platicar acerca de este Jesús, el cual es el Cristo. No. Pablo llegaba y se sentaba y esperaba que la persona que estuviera a cargo le diera el lugar. Regularmente le daban el lugar porque Pablo era un rabino. Entonces lo conocían en esta esfera de los judíos, sabían bien quién era Pablo. Entonces se dio cuenta que ahí en Tesalónica había una sinagoga, llegó, se sentó y durante 3 fines de semana, dice aquí que durante 3 días de reposo, discutió con ellos. Bueno, cuando hablamos de discusión aquí no es de que se estuviera peleando con ellos, no, sino más bien estuvieron intercambiando opiniones respecto de lo que decían las Escrituras. Entonces dice que también no solo discutía, sino también les declaraba, es decir, él les anunciaba y les exponía por medio de las Escrituras lo que había pasado con Jesús. Y al final les decía, es que este Jesús de quien les estoy hablando es el Cristo. Acuérdense que Cristo es la palabra griega que su similar es Mesías en hebreo y significa el ungido. Entonces Pablo lo que les estaba diciendo era eso. ¿Saben qué? Jesús es el Mesías que hemos estado esperando por siglos y siglos. Y luego fíjese el versículo 4, obviamente algunos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. O sea, muchos se estaban convirtiendo por la palabra de Pablo y de Silas. Aquí ya no nos están mencionando ni a Timoteo ni a Lucas, probablemente se quedaron allá en Filipos, pero vamos a seguir leyendo. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían, claro, siempre había los que sí creían y los que no creían. Hasta el día de hoy están los que sí creen y los que no creen. Entonces eso a estas alturas ya ni siquiera nos está sorprendiendo. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, otra vez celos, tomaron consigo algunos ociosos, Dios mío, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. A estos judíos es la historia que hemos estado viendo a través de todo el libro de los Hechos. Los que no creen inmediatamente se llenan de celos y de envidia, les da coraje que lo que está anunciando Pablo coincide perfectamente con lo que dicen las Escrituras, y están viniendo y están aceptando el mensaje que trae Pablo. Entonces llegan a la casa de un tal Jasón, no sabemos quién es. La Biblia no nos da más detalle de esta persona, pero obviamente ese era una persona que estaba hospedando a Pablo y a Silas. Y dice el versículo 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. ¿Qué tal les suena esa expresión? Estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. La fama de los cristianos se estaba expandiendo por todo ese territorio. Incluso había llegado hasta acá, hasta Tesalónica. De tal manera que los judíos que estaban acusándolos afirmaban que estas personas, los cristianos, estaban trastornando al mundo entero. Fíjese, eso hasta suena como un halago para un cristiano.
¿Por qué le digo eso? Bueno, porque entre todo lo común y dentro de todo lo cotidiano empezó a brillar una luz, la luz del Evangelio, y esto hacía y chocaba con todo lo que la gente conocía en ese momento. Entonces por eso ellos decían que eran los que estaban trastornando al mundo. Seamos nosotros también así, mi hermano. Seamos los que inquietemos, los que traigamos un mensaje diferente, los que salgamos de lo habitual, los que seamos distintos, los que nos vean y digan, ¿qué tiene esa personita que es súper rara, es diferente a los demás? Versículo 7. A los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obteniendo fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces Jasón tuvo que haber dejado algo, no sabemos qué, fue una fianza. Y gracias a eso, bueno, dejaron de perseguir a Pablo, a Silas y a todos los que estaban con ellos. Versículo número 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hay de todo, hay de todo. En el rebaño del Señor, los de Tesalónica que se pusieron locos, igual que muchos de los otros judíos que ya hemos leído, y los de Berea, que estos escucharon lo que decía Pablo, porque Pablo citaba las escrituras. Es decir, para los judíos que escuchaban todo esto, no les era cosa extraña. Para ellos era algo que ellos ya conocían, porque ellos estudiaban las escrituras, leían las escrituras cada día de reposo. Ahora los judíos de aquí de Berea lo que hicieron fue, a ver Pablo, sí, platícanos de ese Jesús. Ok, tú dices que Él es el Cristo, que Él es el Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Ok, permítenos tantito. Y se iban a las escrituras. Buscaban las referencias que decía Pablo. Entonces ellos encontraban que las cosas que decía Pablo eran correctas. Tal cual lo decía Pablo, así lo estaban diciendo las escrituras. Por eso es tan importante, mi hermano, que usted y yo estemos leyendo así las escrituras, versículo tras versículo. Que este libro podamos comérnoslo y disfrutarlo, que se siembre en nuestros corazones para que cuando tengamos que hablar acerca de Jesús podamos hablar sin ningún problema lo que está escrito, solo lo que está escrito. Versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. ¿Qué les pasa a estos judíos? ¿Qué les pasa? Ya en Antioquía habían hecho lo mismo. De Antioquía los fueron a seguir hasta Listra. Y ahora de aquí de Tesalónica los van a seguir hasta Berea. No eran distancias pequeñas entre estas ciudades. No era como decir, voy de aquí al centro de la ciudad. No, eran distancias bastante grandes. Estamos hablando de 80 kilómetros, 90, 100 kilómetros. Y no era que tuvieran así como que los mejores autos para ir y perseguir a los cristianos, a Pablo y a Silas. Los movía tanto el odio por la palabra que traía Pablo, que no les importaba recorrer las distancias que hubiera que recorrer. El chiste era truncar esto que traía ya Pablo.
Versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuera hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Pablo se está quedando solito. Lucas se quedó por allá. Aquí ya Lucas ya no se está incluyendo en el texto, en la forma de escribir. Así que probablemente anda ya por Filipos. Y ahorita ya vimos que apareció nuevamente Timoteo y Silas. Sin embargo, ellos se quedan ahí en Berea y se llevan a Pablo hacia el mar. Versículo 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que vinieran a él lo más pronto que pudieran, salieron. A Pablo no le fue nada sencillo. Pablo simplemente estaba yendo contracorriente. Entonces, por eso tantas dificultades con los judíos no creyentes. Bueno, versículo número 16, mientras Pablo los esperaba en Atenas, mientras estaba esperando ahí a Silas y a Timoteo, a ver a qué hora llegan estos muchachitos, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas era el centro cultural de Grecia, entonces seguramente Pablo ahí estaba viendo de todo. Entonces, al ver tanta idolatría, tantas imágenes, tantos dioses, él se enfureció, aquí dice que se enardeció. Versículo 17, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Fíjese. Versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué cosas tan más raras está diciendo este señor? ¿Qué nos querrá decir con eso? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tanto les predicaba Pablo, que dice el versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago. Era el concilio, un concilio supremo allá en Grecia, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Así era la gente de ahí de Atenas. Simplemente les interesaban las cosas nuevas, las cosas distintas. Y bueno, como Pablo traía algo distinto, lo traen ante el concilio, se sientan, me los imagino en una mesa redonda, grande. Los eruditos, los filósofos de ese momento estaban sentados ahí y le dijeron: ahora sí, a ver, Pablo, platícanos, ¿qué es eso de lo que nos estás hablando? Versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie, se levanta en medio de la mesa, en medio del Areópago, de ese concilio que le comento. Dijo: varones atenienses, en todo observo que son muy religiosos, porque pasando y mirando por sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba una inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran, pues sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Qué inteligente Pablo. Qué inteligente Pablo. Acuérdense que aquí no hay judíos. Bueno, sí hay judíos, pero en este concilio supremo,
La gente que está ahí está escuchando cosas que no conoce, que no tiene ni idea de qué está hablando Pablo. Entonces Pablo toma de lo que ellos mismos tienen y sobre eso se agarra para empezarles a predicar acerca de Dios y acerca del Evangelio de Jesucristo. Entonces ellos tienen por allá un altar que dice al Dios no conocido, y dice Pablo, ¿saben qué? Ese Dios que ustedes no conocen es el Dios que yo vengo a presentarles. ¿Saben quién es ese Dios? Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, y como algunos de sus propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Sopas. Pero Dios, versículo 30, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hemos hablado mucho del arrepentimiento, porque es parte de la esencia o de los fundamentos del Evangelio. Pero fíjese cómo Pablo usó la palabra arrepentimiento hasta después de que les planteó la situación por la cual deberían arrepentirse. Hay mucha gente que dice, pero yo soy una buena persona, pero yo no me equivoco, pero yo no le hago mal a la gente. ¿De qué cosa tengo que arrepentirme? De las cosas que uno se tiene que arrepentir cuando ha sido una buena persona en esta tierra, es simplemente por el hecho de haber dejado a Dios a un lado. El arrepentimiento radica en que si yo le estoy dando la espalda a Dios, entonces ahora me gire y voltee a ver a Dios, en que cambie mi forma de pensar. Entonces Pablo les está hablando de todo lo que está, de todo lo que está alrededor de ellos, ¿no? Les dice, ustedes tienen ahí un altar, dice al Dios no conocido. Ese Dios es el que yo les voy a presentar, es el Dios que hizo el cielo, es el Dios que hizo la tierra. Es el Dios en el que todos sobrevivimos. Es el que sostiene la vida de cada uno de nosotros. Por favor, no me digan que su divinidad la podemos asemejar al oro o a la plata, obviamente refiriéndose a las esculturas que tenían ahí los atenienses, o de esculturas hechas con las manos de hombres que salen de la imaginación de los hombres. Por favor, no me digan que la divinidad tiene que ver con esas imágenes.
En algún tiempo Dios permitió que todo eso pasara y no decretó, no hizo un juicio sobre estas personas. Pero hoy, les dijo Pablo, pero hoy manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Si ya estuvimos en esas situaciones, lo que hoy quiere el Señor es que nos arrepintamos, que lo volteemos a ver a Él. Versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Ya vio para qué es el arrepentimiento? ¿Ya vio por qué Pablo les está insistiendo? Ya vuélvanse de esas cosas, ya dejen esas cosas, arrepiéntanse. Porque Dios ha designado un día en el cual juzgará a todo el mundo con justicia. No permitamos que nuestra familia, que nuestros amigos lleguen al día del juicio sin haber tenido la opción de arrepentirse, de volverse a Dios, de reconocer a Dios, de buscar a Dios en sus vidas. Si usted está viendo este video y no ha tenido la oportunidad de arrepentirse, no porque usted sea malo o porque sea bueno, por el simple hecho de que usted bien sabe que se ha olvidado de Dios. No es nada difícil. Cierre su cuarto, enciérrese y ore a Dios, busque a Dios. Y Él sabrá cómo llegar a su vida y empezar a habitar en usted. Versículo número 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Luego nos platicas, Pablo, porque eso de la resurrección ya se nos hace algo muy, muy extremo. Los atenienses no creían, obviamente, en la resurrección de los muertos. Y bueno, Pablo les estaba presentando a un Jesús que Dios lo había levantado de entre los muertos. Versículo 34, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Aquí termina el capítulo número 17. Dese cuenta que si usted está hablándole a un grupo de personas acerca del Evangelio, no todos van a creer, no todos van a continuar en el camino, no todos van a seguir y reconocer que Jesucristo los está llamando. Entonces, hagamos el trabajo que nos corresponde y Dios sabrá a quién llama
¿A quién le abre el corazón para que reciba la palabra que usted les está ministrando? Padre, muchísimas gracias por este tiempo y gracias por esta lectura. Ayúdanos, oh Padre Santo, a tener la pasión que tenía este siervo tuyo, Pablo, para ir y predicar de tu palabra, oh Señor. Él, cuando vio tanta idolatría, se enardeció, se llenó, Padre Santo, de tanto enojo de ver a la gente perdida sin ti. Padre, nos ponemos en tus manos, que tu Espíritu Santo guíe nuestras vidas, que tu Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. Muchísimas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.